exposición se va a concentrar básicamente en los insumos del costo de capital y fundamentalmente señalar las cuestiones y alguna propuesta sobre alguno de ellos. Todos ustedes ya conocen que el CAPEM se edifica bajo la perspectiva de un inversor diversificado en sus inversiones. Yo simplemente voy a marcar algunas cuestiones sobre cada uno de los insumos y tratar, sí, de levantar algunos interrogantes que considero pertinentes. Por ejemplo, la tasa libre de riesgo, que es el insumo sobre el que existe menor polémica, ¿no?, tanto en la academia como entre los practicantes. El instrumento preferido por los practicantes es el bono americano con vencimiento a 10 años y sí subsisten algunas diferencias en torno a tomar el valor spot o el promedio. Las cuestiones son qué título utilizar y si utilizamos los rendimientos spot o medida normalizada. También quiero decir que la Argentina no tiene ni tuvo un título libre de riesgo si uno compara los rendimientos de los bonos contra los bonos del Tesoro americano de igual duración. El otro insumo, la prima por riesgo de mercado, la polémica se centra básicamente en la utilización de una media geométrica o una media aritmética y el periodo utilizado. En los últimos años se han utilizado medidas del tipo expected o implied y a nivel de práctica es generalmente utilizada la prima americana, aún en economías emergentes. Las cuestiones, ¿qué prima utilizar y para qué periodo? El coeficiente beta. Mercados emergentes. El caso general y no el particular es la ausencia de un beta que se pueda observar directamente debido a que la mayoría de las transacciones se realizan sobre empresas que no tienen cotización pública de sus acciones. ¿Cómo se suple esto en la práctica? A través de lo que se conoce como la metodología del comparable. Básicamente este consiste en buscar una compañía en la misma industria, generalmente en la industria americana, y tomar un set de comparables donde evidentemente ahí se produce un trade-off porque en la medida que buscamos aumentar la comparabilidad disminuye la cantidad de empresas en la muestra. La cuestión, ¿es útil la técnica de comparable? La prima por riesgo país. El argumento, si bien a nivel de academia es casi imposible justificar la introducción de una prima por riesgo país en la tasa de descuento, en la mayor parte de los casos se suele adicionar una prima en forma de una sobretasa al costo de capital. El argumento básico es todos los riesgos no son captados en la fórmula del CAPEM. Esa prima por riesgo país generalmente suscita controversias cuando los valores alcanzan medidas extravagantes. Por ejemplo, yo siempre digo, cuando el riesgo país se ubica por debajo de los 500 puntos básicos, Argentina funciona, hay negocios. Cuando el riesgo país supera los 1000 puntos básicos, esta medida pone a los practicantes en problemas. Las cuestiones, prima en el costo de capital como una sobretasa o tratar de introducirla en escenarios de probabilidad ponderada. Segunda cuestión, valores spot o una medida normalizada. La estructura de capital. El argumento muy seguido en la práctica es la empresa se va a mover hacia una estructura de capital objetivo o target. Muchas veces se argumenta que es la de la industria, presumiendo que la industria está exhibiendo la estructura de capital óptima. Inclusive en las empresas reguladas se llega a utilizar valores contables para el patrimonio neto. Y para el cálculo del WACC se suele utilizar una medida real. Las cuestiones. La deuda actual, la deuda que tiene hoy la compañía, la deuda financiera, ¿es consistente con la utilización de una estructura de capital objetivo? ¿O esta es mucho menor que la que estamos utilizando en el WACC? En cuyo caso estaríamos subestimando el WACC y sobreestimando el valor de la compañía. En toda evaluación, en mercados desarrollados, pero fundamentalmente en mercados emergentes, siempre aparecen caveats, cuestiones que aparecen durante el proceso de evaluación y que hay que tener en cuenta. Marco simplemente algunos. La tendencia de las economías emergentes a sumergirse y a reemerger. La mayor tasa de inflación que tenemos con respecto a los países desarrollados. Y la tendencia a la devaluación de las monedas frente al dólar. Con respecto a la tasa libre de riesgo, es el insumo que menos volatilidad ha observado, y si uno mira un periodo largo, por ejemplo toma la serie de Ibbotson, que ya tenemos unos 84 años, van a ver que se sitúa el promedio geométrico alrededor del 5% para bonos de largo plazo. Si pensamos que la duración o duration
que es una medida de la volatilidad del precio del activo con respecto a los cambios en la tasa de descuento, es importante. Entonces, nosotros nos inclinamos por utilizar como tasa libre de riesgo en la evaluación el bono de 10 años. Ya que si uno piensa que paga cupones semestrales, puede o va a ver que tiene un emparejamiento en torno a los 7,5, 8 años entre lo que sería una evaluación de una empresa por free cash flow con una tasa de descuento similar al 15% y el descuento del flujo de fondos de un bono con una tasa aproximada del 4 o 5%. Lo que es el bullet para el bono es el valor terminal para la compañía. Entonces, el primer argumento para utilizar el bono de 10 años, la duration, el emparejamiento que hay entre el título libre de riesgo y la duration del flujo de caja de la compañía. El otro punto es la ventaja para exponer la normalización del flujo de caja. Vamos a tener una convergencia más suave a la tasa de crecimiento del flujo de caja de largo plazo, donde se suele argumentar una tasa de crecimiento que está cerca de la tasa del crecimiento del PBI más la tasa de inflación internacional de largo plazo. Les recuerdo que en Estados Unidos, en un periodo largo, 100 años, la tasa de crecimiento del PBI ha sido del 3% y la inflación también ha sido del 3%, con lo cual hablaríamos de un crecimiento nominal del 6%. En Argentina, la tasa de crecimiento de largo plazo del PBI, tomado desde 1900 hasta 2008, ha sido exactamente del 3,2% geométrico. O sea, los países en el largo plazo tienden a crecer a tasas de un dígito bajas. La prima por riesgo de mercado. El argumento para utilizar la prima por riesgo de mercado americana es la baja representatividad que tienen los índices de los países emergentes. ¿Cuáles son los problemas básicos? Series cortas. Series cortas. Empiezan en formato electrónico, las tenemos desde el 90, 89, depende de qué índice tomemos. Esto hace, por ejemplo, que una caída del 50% en un año reduzca en 4 puntos porcentuales la media geométrica en un emergente cuyo índice comienza a principios de los 90. Mientras que un índice largo tipo Ibbotson que comienza en 1925, la caída apenas llega al 1%, un punto porcentual. De manera que una caída importante distorsiona las medias. El otro punto es que nuestro índice Merval cambia trimestralmente y ha sufrido varios cambios que le han quitado representatividad.